Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Fabio Wasserman, soy historiador, me dedico a dar clases en la Universidad de Buenos Aires y a investigar historia argentina y americana en el Instituto Rabiniani, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. Y quiero agradecer esta invitación que hizo el Ministerio de Educación y Educar para poder estar acá conversando con ustedes en este ciclo Los expertos nos cuentan, en el marco del programa Seguimos Educando. Este encuentro es una invitación a poder seguir aprendiendo y pensando en estos días que son tan difíciles, que estamos pasando por la cuarentena, en cada uno de los lugares de Argentina, en distintas fases, pero en todos con distintos grados de dificultades para poder desarrollar nuestra vida cotidiana. Y la idea es que a partir de esta charla, compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas ideas sobre nuestro pasado y sobre su relación con nuestro presente, y más precisamente sobre la inminente conmemoración del Día de la Independencia el próximo 9 de julio. Me va a estar acompañando, como habrán visto ustedes, Ana Dorado, que está haciendo unos dibujos y unas infografías sobre el contenido de esta charla. Al final de la charla, que durará aproximadamente 25 minutos, media hora, van a poder hacer preguntas que pueden dejar en el chat. Y también les quiero anticipar que cuando esto termine se va a hacer un video que va a quedar en el canal de YouTube de Educar, y mi idea para quienes estén interesados y quieran ampliar el conocimiento sobre lo que estuvimos charlando hoy es dejarles una lista de bibliografía y de recursos audiovisuales para que puedan profundizar los conocimientos, los contenidos y demás. En ese sentido, algo que dije recién pero me dio al pasar, lo que quiero precisar es que la idea de la charla es compartir con ustedes alguna información sobre el proceso revolucionario independentista, pero también al compartir con ustedes algunos conceptos y algunas herramientas de análisis que nos permitan comprenderlo mejor y entender en qué consistió ese proceso. Y la palabra clave, que bueno, acá ya Ana lo estuvo poniendo, y es la que de algún modo no está en el título, pero lo que está implícito de esta charla, que es 1810-1816, perdón, entre la revolución y la independencia. Que nosotros tenemos nuestra tradición, nuestra forma de conmemorar el proceso revolucionario independentista es a través de estas dos fechas. Y eso hace que muchas veces perdamos de vista la dimensión de proceso histórico que tiene. Es decir, que aquello que ocurrió, aquello que implicó continuidades, aquello que implicó rupturas, trasciende lo que pasó el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires y el 9 de julio de 1816 en Tucumán, porque forman parte de procesos históricos más amplios. Entonces, la idea de esta charla, como les decía, es poder entender mejor este proceso y dentro de ese marco, qué es lo que ocurrió el 9 de julio de 1816. Para ordenar un poco esto, porque bueno, entre las cosas que son difíciles para todos estos días, una de estas es tener este tipo de actividades de modo virtual, para la cual por lo menos yo no estoy tan acostumbrado, aunque los últimos días me tuve que acostumbrar bastante, ya sea para dar clases, para mantener reuniones, y hace que uno un poco se disperse, porque no los veo, o sea que me los tengo que imaginar del otro lado, y bueno, eso hace que la forma en la que tengo de organizar la exposición me cambia un poco, así que les pido perdón si algo es un poco disperso. Les decía, para que no nos ocurra eso, voy a anticipar cuáles son los ejes de esta charla. El primero ya se los dije, que es ¿por qué hay dos fechas? 1810 y 1816. Y la idea es que podamos pasar de recordar los acontecimientos a pensar los procesos. El segundo eje, que me parece que es muy importante, es entender la historicidad del concepto de independencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando nosotros pensamos en la independencia, estamos pensando en cómo hoy en día concebimos a la independencia, pero no necesariamente era eso lo que, esa forma de concebir la independencia era la misma en 1810 y 1816. Entonces, el segundo eje importante de la charla tiene que ver con poder compartir con ustedes algunos elementos de análisis que nos permitan entender mejor en qué consistió
o qué sentidos, qué significados podían tener el concepto de independencia. Y el tercero, sí, centrándome ya en el Congreso de Tucumán, explicar el contexto político, qué pueblos estuvieron representados en el Congreso, cuáles fueron los objetivos del Congreso y por qué en esas circunstancias se declaró. Es decir, y ya empezamos con el primer punto, el primer eje, ¿por qué recién en 1816 se declaró la independencia si la revolución empezó en 1810? ¿Sí? Bueno, entonces, el 25 de mayo nosotros conmemoramos la Revolución de Mayo, iniciada en 1810, y el 9 de julio conmemoramos la Declaración de Independencia proclamada en Tucumán en 1816. Y como les anticipé, estas fechas son muy importantes, son muy significativas, pero no pueden dar cuenta por sí mismas del proceso. Por eso tenemos como, más que, como suele decirse, más que una película, tenemos como algunas fotos. No voy a contar toda la película porque sería imposible en media hora, pero sí voy a contar algunas partes centrales del argumento de la trama de esa película. La voy a spoilear un poco. Si la revolución, les decía, se inició en 1810, ¿por qué tardó 6 años en declararse la independencia? Responder esto puede llevarnos por distintos lugares. Hay varios tipos de respuestas que se pueden dar, pero todas ellas sí o sí tienen que considerar los importantes cambios políticos que ocurrieron en ese entonces, que no se produjeron de un día para el otro, sino que estaban relacionados, por un lado, con la propia dinámica política local, pero también con los acontecimientos que estaban ocurriendo en España, en Europa y en el resto de América, con quienes, y esto es muy importante, compartíamos una historia común, particularmente con la América española. Y acá ya hay un punto muy importante para plantear. Nosotros tendemos a concebir el proceso revolucionario independentista como la revolución y la independencia de la nacionalidad y de la nación argentina. Sin embargo, esto no fue así. Y la idea a lo largo de la charla es explicar por qué y explicar qué comunidades políticas, qué sujetos políticos eran los que protagonizaron estos procesos. Pero algo que es muy importante es que hay que entender el territorio de lo que después terminaría constituyendo Argentina en otro marco institucional, en otro marco político. Y para poder entender voy a arrancar un poquito antes. En 1808, España y Francia estaban en guerra, en el marco de las guerras napoleónicas que procuraban la expansión, digamos, de la Francia hacia el resto del continente. Y como ustedes saben, esto es muy conocido, por las abdicaciones de Bayona, en 1808, Fernando VII, que fue el monarca español, fue apresado por Napoleón. ¿Sí? Y ahí se inició un proceso de una gran crisis de la monarquía española y de todos sus dominios, tanto en Europa como en América, que terminarían desembocando en la construcción de nuevas comunidades políticas. Entre 1808 y 1810 hubo autoridades que suplieron en la metrópoli a la autoridad del monarca, la Junta Central, pero en 1810 esta autoridad, después de la derrota por parte de las fuerzas francesas, la autoridad que digamos se desintegró, se disolvió la Junta Central, perdón. Entonces, ahí es cuando nosotros, cuando pensemos en nuestro relato escolar, esa idea de llegan las noticias de España, de la semana de mayo. Las noticias que llegan de España es que los franceses ocuparon toda España y que la Junta Central se disolvió. A medida que van llegando esas noticias a América, distintos sectores van tomando decisiones sobre qué deben hacer, porque no tienen ninguna autoridad legítima. Y casi todas las ciudades capitales de los virreinatos, lo que se hace es crear juntas que asumen el gobierno en nombre del monarca cautivo Fernando VII y del pueblo. Esa es una gran innovación. Y esto es lo que sucedió en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, que era la capital del virreinato del Río de la Plata, dando inicio a la Revolución de Mayo. Ahora bien, nos parece natural que el 9 de julio, 6 años después, se declarara la independencia de la nación argentina, completando así la revolución iniciada el 25 de mayo de 1810. Pero acá hay dos problemas. Uno ya lo mencioné antes, la nación argentina no existía. El segundo,
No es tan claro tampoco que al iniciarse este proceso en mayo de 1810, sus protagonistas tuvieran como objetivo la declaración de la independencia. Sobre esto había distintas posiciones. Y entonces, lo que me gustaría explicar ahora, perdón que miré para abajo, porque estoy viendo el tiempo para ver cómo estoy de tiempo. Entonces, en principio, esto que planteé antes, algo que es muy sencillo de decir, Argentina no existía, la nación argentina no existía, es mucho más difícil de admitir, ¿sí? Porque no existía y tampoco estaba destinada a constituirse como tal. Pero para que se entienda mejor este punto, el problema no es que no tenía el nombre de Argentina y se llamaba Provincias Unidas. El problema tampoco no era que no estaba exactamente delimitado el territorio tal como se terminaría delimitando a lo largo del siglo XIX y en algunos casos en el siglo XX, sino que también había una diferencia radical en la forma de concebir a las comunidades políticas, porque todavía lo que no se había formulado es el principio de las nacionalidades, según el cual las naciones constituyen la expresión política de pueblos poseedores de rasgos que los identifican, como una historia en común, una lengua, un territorio y demás. En ese entonces, los que eran considerados como sujetos políticos eran los pueblos, y en el caso de la América Española, y particularmente el Virreinato del Río de la Plata, las ciudades o provincias que eran las protagonistas como comunidades políticas de la vida política en ese entonces, que se consideraban como, digamos, las ciudades con cabildo se consideraban soberanas como pueblos. Y por eso podían acordar entre sí o no integrarse en una comunidad política o en un cuerpo político. Podían, según sus intereses, según su voluntad, podían acordar integrarse o no. Esto es un principio político muy importante, ¿sí? El del libre consentimiento de los pueblos, que en 1810 son las ciudades. Y es por eso que cuando se proclama la Junta en 1810, se invita a las ciudades a que envíen sus representantes, porque son las que pueden tener representación política y que son las que terminan integrándose a lo que nosotros conocemos como la Junta Grande. Bueno, espero no haber ido muy rápido, y si es así, lo siento, pero bueno, creo que un poco de información necesaria para poder contextualizar todo esto. En otra cuestión que me parece muy importante para ir avanzando, el concepto de independencia. Nosotros nos referimos a la independencia para dar cuenta de, digamos, algo así como la no dominación o la no dependencia de una comunidad política en relación a otra, y que al no depender puede existir y actuar en forma soberana. Tiene una existencia por sí misma y puede decidir por sí misma sobre qué hacer con sus habitantes, con su territorio, ¿sí? Hace un uso de la soberanía. Pero esa definición es un poco insuficiente si queremos entender cómo pensaban los contemporáneos del proceso revolucionario independentista. ¿Por qué? Muchas razones, pero una que es muy importante, la más general. Los usos y significados de los conceptos varían con el tiempo. Y además, en cada momento, estos pueden tener distintos significados y pueden tener un carácter polémico. Es decir, que se utiliza el mismo concepto para definir o para significar distintas cosas. Más concretamente, para expresar distintas visiones, intereses y proyectos. En el caso del concepto de independencia, esas diferencias tienen que ver sobre todo con las distintas formas de concebir a las comunidades políticas a las que hice referencia recién y a sus relaciones. Porque en la actualidad damos por hecho que las únicas comunidades legítimas son las naciones, que representan, como dije antes, a pueblos que tienen determinados rasgos que los identifican y que tienen un territorio, por eso construyen un Estado nacional. Pero esto no era necesariamente así durante las primeras décadas del siglo XIX. Es por eso que si queremos entender los sentidos que podía tener independencia en esos años, tenemos que considerar cómo se concebía hasta entonces el orden político y los proyectos que fueron surgiendo al calor de la crisis monárquica y de la revolución. Voy a poner algunos ejemplos, porque no puedo contar todo esto. El primer uso de independencia en el sentido de luchar contra la dominación extranjera no nació en América en 1810, sino que nació en España en 1808. Y fue consecuencia, como le dije antes, de las abdicaciones de Bayona y de la ocupación francesa.
Es decir, de la ocupación de las abdicaciones que dejaron a España sin un monarca legítimo, y de la ocupación que hizo que los españoles, y los españoles americanos también, es decir, los españoles que vivían en América, lo que nosotros llamamos criollos, utilizaran el concepto de independencia para expresar la lucha de la comunidad y del pueblo español para liberarse de la ocupación francesa. ¿Sí? Entonces es importante, en 1808, cuando se piensa en independencia, son los españoles en relación a los franceses, y los americanos que apoyan a los españoles en su lucha contra los franceses, aunque sea un apoyo simbólico o en el no reconocimiento del monarca impuesto por Napoleón, que era su hermano, o enviando dinero. ¿Sí? Esto empezó a cambiar muy rápido, y esta es una de las dificultades para entender el proceso, porque los cambios son muy rápidos. A partir de 1810 se empiezan a dar, porque al disolverse, como le dije antes, la Junta Central y ocupar toda España, en América comenzaron a constituirse estas juntas, como la Junta de Mayo de 1810 en Buenos Aires, que gobernaban en nombre del monarca cautivo y en general también del pueblo. Hubo algunos antecedentes en este sentido en 1808-1809, por ejemplo en Montevideo, en La Paz, en Chuquisaca, pero fue a partir de 1810 donde tienen un perfil más claramente rupturista en relación digamos, al vínculo con la metrópoli. Porque empezó a plantearse la independencia de los pueblos americanos, ahora sí de la metrópoli. E incluso en este caso no siempre era entendida del mismo modo. Por ejemplo, en algunos casos podía expresar la posibilidad de lograr una mayor autonomía dentro del orden monárquico. Es decir, lo que podríamos decir nosotros, una independencia moderada, ¿sí? Es decir, que se respetaba la pertenencia a la monarquía española, se gobernaba en nombre de Fernando VII, ¿sí? Se mantenía la soberanía, se decía en depósito, hasta que Fernando VII recuperara el trono, y eso permitía que el gobierno a nivel local tuviera un mayor control de los recursos, del territorio, de la población, etc. Pero no se rompía con el orden monárquico. Pero para otros implicaba una ruptura total, y la asunción plena de la soberanía, ya no la soberanía en nombre del monarca, sino que el pueblo, o los pueblos, porque es una pluralidad, podían constituirse. Y es lo que nosotros podríamos entender como una idea de una independencia absoluta, que es lo que nosotros llamamos independencia, a secas. ¿Quién planteó esto? Por ejemplo, Mariano Moreno en 1810, aunque él utilizaba otro concepto, la emancipación. Cuando él plantea que tiene que convocarse un congreso, el congreso, al ser representante de los pueblos, puede decidir constituirse y crear un cuerpo político nuevo, una comunidad nueva, una nación nueva. Es decir, que dejaba abierta la posibilidad de que un congreso declarara la independencia. No lo llegó a decir de ese modo, pero uno puede entender que en sus escritos esto aparecía como una posibilidad. Pero vemos un ejemplo un poco más complejo todavía, y que también complejiza esta idea de la historia argentina nacional. En 1813 se convoca una asamblea, entre otras cosas, para declarar la independencia, ¿no? Y en ese momento se plantearon diferencias muy importantes. La diferencia más importante la planteó lo que nosotros conocemos, el artiguismo, que lo que proponía, a diferencia de buena parte de la dirigencia que estaba en esa asamblea, que lo que proponía era crear un poder político centralizado, el artiguismo lo que proponía es que los pueblos mantuvieran su soberanía, es decir, una dependencia relativa o moderada dentro de ese nuevo orden. Esto se puede ver, por ejemplo, en un documento que es muy conocido, que son las instrucciones del año 13, que debían llevar los diputados artiguistas al Congreso, a la Asamblea del año 13. Ahora bien, es interesante porque el artiguismo estaba proponiendo la declaración de la independencia absoluta en relación a España y la monarquía española y a toda nación extranjera, y por otro lado el mantenimiento de una especie de independencia relativa o moderada que implicara el reconocimiento de la soberanía de los pueblos al interior del cuerpo político que se pudiera crear. Es decir, que vemos los dos usos del concepto de soberanía, ¿sí? Uno en relación al exterior y uno al interior. Un ejemplito más y termino de ejemplos con esto.
algo que va a permitir entender las dificultades de trasladar nuestra concepción de independencia a ese periodo. Lo que era, por ejemplo, la gobernación de Buenos Aires, la Intendencia de Buenos Aires, abarcaba el litoral también, el actual litoral argentino. En medio de los conflictos que había entre los gobiernos centrales y los pueblos, y también con el artiguismo, en 1815 se produjo un pacto entre representantes de Buenos Aires y de Santa Fe. El Pacto de Santo Tomé se llama. Bueno, esto lo voy a leer, así lo digo tal cual es. El artículo primero de este pacto dice: se reconocerá por Buenos Aires libre e independiente a la provincia de Santa Fe. Entonces, la independencia, ¿quién la declara en relación a quién? No necesariamente es una nación en relación a un poder colonial, sino que tiene que ver con que también puede ser una comunidad política, un pueblo que se declara independiente en relación a una estructura política que lo contiene. Y esa independencia puede tener mayores o menores grados de autonomía, ¿sí? Porque pueden tener acuerdos y reconocerse mutuamente como entidades soberanas. Bueno, espero no haberlos agotado con todo esto, pero me parece que es importante para entender de qué posibilidades de independencia había en ese entonces. Vayamos ahora al Congreso de Tucumán. Y precisamente en este momento, el momento del Pacto de Santo Tomé, a mediados de 1815, la revolución que estaba digamos, que seguía a los gobiernos que estaban asentados en Buenos Aires de 1810, estaba atravesando una situación crítica. En 1814 había sido derrotado Napoleón, y eso implicó, por un lado, una restauración conservadora y absolutista en Europa. Y eso dejaba muy poco margen para encontrar apoyos en las revoluciones, y mucho más si eran republicanas. Por otro lado, y más precisamente y más importante, Fernando VII había retornado al trono en 1814 y promovía una política absolutista que además apuntaba a recuperar los territorios americanos. De hecho, para 1815 habían sido derrotados todos los focos insurgentes en Hispanoamérica, con la excepción del área rioplatense, que quedaba aislada. Chile y el Alto Perú, por ejemplo, el Alto Perú son los territorios que actualmente forman parte de Bolivia, estaban en manos de las fuerzas leales a Fernando VII. Paraguay se había autonomizado en 1811. Y por otra parte, el artiguismo, los pueblos libres del litoral y la banda oriental, se habían organizado en un sistema alternativo. Ahora, en un ratito, vamos a ver un mapa para ver esto mejor. Que eran los pueblos libres, que estaban liderados por Artigas. Esta era solo la expresión más radical del descontento con las políticas centralistas de los gobiernos revolucionarios. Pero no era la única, había otras que provocaban rechazos en los pueblos. Y esto implicaba que la propia dirigencia revolucionaria también se encontrara dividida en facciones. En síntesis, en 1815 la revolución estaba desgastada por las divisiones políticas, ideológicas y territoriales o regionales, y tenía un marco internacional muy desfavorable. Fue en esas circunstancias difíciles que se decidió convocar un congreso en Tucumán, y el hecho de que se convocara en Tucumán tiene que ver con esto de alejar prevenciones en relación al porteñismo y al centralismo de Buenos Aires, ¿no? Era una de las razones, había otras, pero esta era la más importante. Y tenía dos objetivos ese congreso, como casi todos los congresos de la época: declarar la independencia y sancionar una constitución. Ambos propósitos tenían un fin interno y otro externo, también podríamos decirlo de este modo, para simplificar. El interno es asegurar la autoridad del gobierno y dotarse de legitimidad. Es decir, declaramos la independencia y sancionamos una constitución que regule las relaciones entre quienes viven en estos territorios y entre los gobiernos. Y por eso implicaba sancionar una constitución. Ese era el otro objetivo: declarar la independencia y la constitución, que podía ser republicana o monárquica. Por eso, teniendo en cuenta la restauración conservadora que había en Europa, había muchos diputados y muchos líderes políticos que promovían la sanción de una constitución monárquica, pero no una monarquía absoluta, una monarquía parlamentaria o representativa, en el que la sociedad estuviera representada. Y también estaba en discusión si tenía que ser más centralista o más federal. Esto lo podemos ver, por ejemplo, algo que es muy conocido, y bueno, este año es tan significativo, es un año belgraniano,
por la intervención de Belgrano, que no era diputado, pero estuvo presente, que había estado en Europa, estuvo presente en el Congreso, propiciando una monarquía y una monarquía incaica, que recibió el apoyo de San Martín, por ejemplo, y de Güemes, porque esto implicaba también, como vamos a ver en un ratito, la posibilidad de conseguir apoyos mucho más allá de lo que era el territorio que gobernaba el poder directorial, que era el que estaba a cargo del gobierno en el territorio revolucionario. Entonces, tenemos el Congreso que se reúne en Tucumán, que se convoca en 1815, pero en el que no participan todos los pueblos. El Congreso empieza a sesionar en marzo de 1816. Y acá vemos lo que contaba antes de los dos proyectos políticos. En este Congreso, y si Ana me podés poner el mapa de los dos poderes políticos, de las dos estructuras políticas, tenemos por un lado los pueblos, ahí se ve en el mapa, que integraron el Congreso de Tucumán, y por otro lado los pueblos libres que formaban parte de, que estaban bajo el liderazgo de Artigas. Y vemos que ocupaba en este último caso una parte importante del litoral rioplatense y lo que actualmente es Uruguay, que en ese entonces era la banda oriental. Y en el otro polo, los pueblos que participan en el Congreso de Tucumán van desde Buenos Aires y las provincias centrales, acá se ve en el mapa, y si prestan atención van a ver también que participan algunos pueblos que actualmente forman parte de Bolivia y que en ese entonces eran parte del Alto Perú. Misque, Charcas y Chichas. ¿Sí? Misque es en Cochabamba. ¿Por qué es importante esto? Porque esto da cuenta, digamos, de lo que yo planteaba antes, de que las comunidades políticas eran estas ciudades, que eran consideradas los pueblos, y que ellas podían decidir, según su propia voluntad y sus propios intereses, cómo podían constituirse. Bueno, tras varias semanas de debates, se declara finalmente el 9 de julio de 1816 la independencia, y volvamos al punto de partida de esta charla, no de la República Argentina, de la Nación Argentina, ni de Argentina, sino la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Las Provincias Unidas en Sudamérica, ni siquiera las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Esto qué implicaba? Expresaba la posibilidad de que en un futuro se incorporaran otros pueblos, los altoperuanos, que estaban representados y que en ese momento era un territorio que estaba ocupado por las fuerzas enviadas de Perú, que respondían el virrey del Perú, Paraguay, que se había autonomizado en 1811, pero también los pueblos que formaban parte de la Liga del Litoral, la Liga de los Pueblos Libres, la Liga de los Pueblos Libres liderada por Artigas, es decir, Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, la Banda Oriental. ¿Sí? Bueno, pero como sabemos, si pensamos en el mapa de Argentina, esto sucedería parcialmente, porque tras años de enfrentamientos y de acuerdos, terminarían constituyéndose 4 naciones independientes en lo que había sido el territorio del Virreinato del Río de la Plata: Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. O sea que, si uno hace una historia ya más larga, ya no entre 1808, 1810 y 1816, sino que la extiende a lo largo del siglo XIX, y la prolonga, digamos, hasta la guerra del Paraguay, hasta la guerra de la Triple Alianza, lo que va a encontrar es el proceso de constitución de 4 naciones, que fue el resultado de acuerdos y de conflictos, ¿sí? Porque contra lo que muchas veces se sostiene, esta construcción de 4 naciones no fue consecuencia de una conspiración para debilitar a los americanos del sur, ni el robo de territorios que supuestamente le pertenecerían a la nación argentina, ni tampoco la obra de la providencia, algo así como que Argentina estaba predestinada a tener ese territorio, sino el resultado de procesos históricos que podrían haber tenido otros desenlaces. De hecho, como decía, el segundo propósito del Congreso, sancionó una constitución, debió esperar recién en 1819 se sancionó una constitución, y no entró en vigencia porque fue desconocida por los pueblos, ya que era muy centralista y muy aristocrática. Esto da cuenta de que se pudo constituir de un modo u otro, ¿sí? En ese sentido, y para ir terminando la charla, y los invito ahora si quieren dejar preguntas en el chat, ¿sí?, de YouTube. Me parece que lo interesante de este proceso, primero, es comprender lo que aconteció, quiénes fueron los protagonistas, cómo fue el proceso, pero también muchas veces me dicen, ¿pero qué es lo que nos enseña la historia?
En este punto preciso me parece que nos enseña algo muy importante. Recordar que en cada momento del pasado fue un presente y que en ese presente también hubo futuros posibles distintos que se plantearon. Y que llegar a esos futuros o no fue resultado de conflictos y de acuerdos entre los actores sociales. Es decir, que no hay que dar por hecho que lo que está instituido en un determinado momento tiene que ser siempre así. En ese sentido, me parece que la conmemoración de la independencia debería ser como un estímulo para comprender nuestro pasado, nuestro conflictivo origen como nación, que no se puede reducir a 1810 y 1816, pero que no las puede desconocer como fechas importantes, y también para que en un momento tan difícil como en el presente, nos animemos a pensar también qué futuro queremos para nuestra nación y para nuestro continente. En ese sentido, ya el tiempo se acabó, pero lo que es bien interesante es que como el objetivo del Congreso de Tucumán, y te pido, Ana, si lo podés poner también en la Declaración de la Independencia, estaba destinada también a captar el apoyo de los pueblos originarios. El acta de Declaración de la Independencia también fue, aparte de ser publicada en castellano, también fue publicada en quechua y en aymara. Si ustedes ven en el acta ahí como la está agrandando, en la columna de la izquierda está en castellano, en la de la derecha, en este caso, está en aymara. En ese sentido, da cuenta de una posible organización y concepción de la vida política y de la vida en común que lamentablemente no cristalizó, pero que estaba latente y que estaba presente en ese momento. Y así otras. Por lo tanto, me parece que es interesante ver qué otras posibilidades había en ese entonces. Termino ahora sí. Cuando esté el video, después yo voy a compartir algunos recursos audiovisuales para que ustedes puedan profundizar y también bibliografía, y los invito para que sigan conociendo y aprendiendo sobre el tema que estuvimos analizando, los comentarios de YouTube. Y también los invito, si tienen alguna pregunta para hacer, que la hagan, y bueno, nos tomamos un ratito más y seguimos conversando, ¿sí? Quienes quieran volver a ver este video, va a estar disponible en seguimoseducando.gov.ar y también si lo quieren compartir. Así que por mi parte les estoy muy agradecido por la invitación, como dije antes, el Ministerio de Educación y Educar, y para mí fue un gran gusto volver a compartir con ustedes una charla. Así que muchas gracias. Y como corresponde, me voy a tomar un mate. Así que, ¿no? Acá pregunta Guille, ¿cuál fue la participación de los pueblos originarios? Bueno, depende en qué parte del territorio. En realidad, la crisis de la monarquía y el inicio del proceso revolucionario independentista implicó una movilización de toda la sociedad hispanoamericana, ¿sí? Y de hecho, buena parte del territorio en donde había comunidades, digamos, en el Alto Perú y en Perú, fueron, sobre todo el Alto Perú, fue un territorio que estuvo constantemente movilizado. Ahora, en ese sentido, no hay que idealizar, porque hay que comprender también a que cuando uno dice los pueblos originarios, está unificando a distintas comunidades que tienen distintos intereses y distintas visiones. Entonces, en el caso de, digamos, las políticas llevadas adelante por los criollos, hubo algunos líderes que tenían una política favorable a los pueblos originarios, que buscaban de algún modo que la revolución fuera también alguna forma de fin de la opresión. ¿Sí? Y en ese sentido, por ejemplo, es muy conocido la actuación de Castelli en el Alto Perú, o en este caso el proyecto de Belgrano de la monarquía incaica, que lo que buscaba era captar el apoyo de los pueblos originarios en la región altoperuana y peruana, que eran la mayor parte de la población. Como suele suceder en estas cuestiones, tiene una dimensión pragmática, que es esta, buscar el apoyo, pero también una dimensión ideológica genuina, que era una creencia de
que después de siglos de opresión debían ser redimidos y que la revolución tenía que comprometerse en ese sentido, que debían considerarlos en igualdad. Ahora bien, quienes luchaban contra la revolución también tenían políticas hacia los pueblos originarios y muchas veces tenían políticas similares porque buscaban captar su apoyo. Por eso la participación hay que entender a partir de dinámicas locales y de intereses locales, ver cómo podían insertarse en el marco de este gran conflicto que se desató a partir de la crisis y de la revolución. Y por otra parte, bueno, en otros territorios tenían una participación parcial en favor de uno u otro bando o de varios bandos, porque todo esto se fue descomponiendo. Es decir, tuvieron una participación como toda la sociedad que se vio involucrada, pero no necesariamente tuvieron una participación homogénea y ni siempre del mismo modo. Por ejemplo, parte de quienes en la batalla de Huaki formaron parte de las fuerzas que lucharon contra las fuerzas revolucionarias eran quechuas que habían venido de Cusco, en 1811. Y esos mismos quechuas, o sea, incas, digamos, si no estoy diciendo quechuas o incas, que en 1811 habían luchado contra los ejércitos revolucionarios, en 1814 hacen un levantamiento contra el virrey. Entonces, hay dinámicas locales que hay que entender y ver en cada caso. Así que sí tuvieron una participación muy activa, pero de muy diverso modo. ¿Por qué cree que ese esfuerzo en conjunto de los pueblos originarios se cristalizó? Bueno, está muy bien la pregunta. Primero porque era el esfuerzo de algunos, y era la creencia de algunos. Segundo porque implicaba no de todos. Por ejemplo, el proyecto de la monarquía incaica de Belgrano fue apoyado por algunos, pero fue rechazado por muchos, por razones prácticas, por razones ideológicas, y también porque decía, ¿quién sería ese monarca? ¿No? Aunque había algún candidato, pero ¿y qué legitimidad tendría y demás? Pero más allá de eso tiene que ver con que las revoluciones, estoy pensando ya fuera del marco rioplatense, las revoluciones hispanoamericanas, implicaron una gran transformación social, pero hubo estructuras sociales y socioeconómicas que se mantuvieron, o que se modificaron un poco, o que se modificaron pero siguieron implicando relaciones de subordinación. Y eso pasó en muchos casos con los pueblos originarios, ¿no? Así que sí, efectivamente, no cristalizó. Eso no quiere decir que no tuviera una participación activa, ¿sí? Pero si mirando el proceso del mediano y largo plazo, quedaron en una posición subordinada y en muchos casos invisibilizada. Sergio Fernández te pregunta, ¿el Congreso de los Pueblos Libres puede que haya apurado el proceso independentista? Sí, es probable, pero ya estaba decidido que era necesaria la declaración de independencia. Por todos esos factores que dije antes, ya había una situación en la que no había posibilidad de dar marcha atrás. Ya, digamos, desde España se mandaron ejércitos que finalmente fueron a lo que actualmente es Venezuela y Colombia, que fue una represión sangrienta. Podrían haber venido al Río de la Plata, y entre otras cosas no vinieron al Río de la Plata porque Montevideo había caído, pero si no tenían el punto de apoyo ahí. Y por otro lado, San Martín estaba por lanzar la expedición para cruzar la cordillera, y era uno de los que presionaba porque él iba a ser general ¿de qué? Si no se declaraba la independencia. ¿Cómo podía ser general de qué ejército? ¿De qué comunidad política legítima? Necesitaban declarar la independencia y la Constitución, pero eso ya era más complicado, porque implicaba ponerse de acuerdo sobre cómo debían gobernarse, bajo qué principios. Pero la independencia seguro, porque si no, como decía San Martín, nos pueden tomar por una banda de salteadores, no como un ejército de una nación. Entonces era muy importante. Pero no hay duda de que el Congreso de los Pueblos Libres presionó en el sentido de acelerar un poco más las cosas. Para poner un ejemplo, Córdoba, si ustedes ven el dibujo, no se entiende muy bien dónde está Córdoba. Está un poco, no está un poco, porque también fueron cambiando. En un momento Córdoba apoyó al artiguismo y después, sin embargo, estuvo representada en el Congreso de Tucumán. Entonces, para que se vea también la plasticidad que tenía esto. Y no era quedar por hecho que tales pueblos debían formar parte de esta estructura política. ¿Sí? ¿Cuál fue el rol y el papel de Belgrano en este proceso? Fue muy importante. Belgrano, de hecho, como señalé antes, él había estado en 1815 en Europa con una visión un poco delicada, porque era conseguir ver, como tantear qué posibilidades había del reconocimiento
Y después, bueno, había otras misiones diplomáticas que estaban tanteando eso y la posibilidad de traer a un monarca, ya sea de la dinastía Borbón o otra, para gobernar el Río de la Plata. Entonces, él estuvo en el Congreso de Tucumán y fue uno de los que, por un lado, apuraba la decisión de la independencia, pero por el otro lado propiciaba que se sancionara una constitución monárquica, no republicana. ¿Por qué? Por dos razones. Una de orden exterior, porque pensaba que no iba a tener reconocimiento, y otra de orden interior, porque pensaba que eso iba a garantizar una unidad de los pueblos que en ese contexto estaban en conflicto. Yo creo que con el primer punto por ahí tenía razón, pero el segundo no, y de hecho, si hay una de las particularidades que tuvo el proceso revolucionario, es que ya para 1820 desaparece el monarquismo como posibilidad de construcción política. No hay monarquistas en el área rioplatense, no hay de peso. Pueden ser que alguien en su intimidad, en su fuero íntimo, que quisiera la monarquía, pero había desaparecido. Eso tiene que ver con los años de guerra y de radicalización política y de lucha contra el monarca, que hacían imposible que gente que estuvo peleando contra la monarquía después la convenzan que tiene que tener un monarca. Y aparte que, por la propia estructura social del Río de la Plata, particularmente el área litoral, era una zona donde no había nobleza, a diferencia, por ejemplo, de México o de Perú. Entonces, ¿qué monarca, con qué corte? ¿No? Era como algo medio traído de los pelos. Bueno, creo que hay más preguntas. No sé si hay alguna pregunta más. Ahora estoy viendo por lo menos. Bueno, les agradezco mucho por estar ahí, les agradezco mucho por las preguntas. Si se les ocurre alguna posterior, si quieren la pueden poner en el chat del video de YouTube. Ya les dije, ahí voy a incorporar bibliografía, porque bueno, esta es una charla breve. Sé que hablé muy rápido, les pido disculpas, pero bueno, es difícil hablar sin poder mirar con quién estoy hablando. Entonces uno ya acelera un poquito más. Les agradezco mucho la presencia y las preguntas, y bueno, espero que podamos seguir compartiendo estas instancias, estos espacios, y que haya una mayor interacción, que sean con mayor interacción en el futuro. Muchas gracias.